tal? Esta es la segunda unidad de la materia Estadística Inferencial 2 con los temas 11 y 13. Entrando en materia, 11.2 Bondad de ajuste. El problema 3 nos dice frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizarán los banquetes de bodas. A continuación se presentan los resultados según The Amazing Almanac. Suponga que deseamos someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representan O y E y luego calcule los valores de O y E. Bueno, O en la teoría, O es la frecuencia observada y por lo tanto son las frecuencias que figuran en la tabla. Y E es la frecuencia esperada y por lo tanto es la frecuencia total dividida por el número de meses, ya que afirmamos que la frecuencia es la misma cada vez. Entonces, si nos vamos a la tabla, nos vamos a stack, tablas y chi-square goodness of fit, que es bondad de ajustes en chi cuadrada. Entonces abrimos y en lo que es en lo observado le ponemos lo que corresponde a la tabla del número, la columna de número. Entonces nada más incluimos esa columna y ya le damos OK. Y esto es lo que nos arroja las frecuencias esperadas. El total de esto es 120 y el chi al cuadrado es 10.6, pero nada más nos pide las frecuencias esperadas, entonces la respuesta es 10 de las frecuencias observadas. La frecuencia esperada es 10. Los ejercicios. En la siguiente parte de los ejercicios del 5 al 20 se realizará la prueba de hipótesis y proporcionará el estadístico de prueba, el valor crítico y o el valor P y formule la conclusión. El ejercicio 5 dice, prueba de una máquina tragamonedas. El autor compró una máquina tragamonedas Bally modelo 809 y la probó jugando 1187 veces. Existen 10 categorías de resultados diferentes, incluyendo no ganar, ganar el premio mayor, ganar con 3 campanas, etc. Al someter a prueba la afirmación de que los resultados observados coinciden con las frecuencias esperadas, el autor obtuvo el estadístico de prueba chi cuadrada 8.185. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los resultados reales coinciden con las frecuencias esperadas. Parece que la máquina tragamonedas funciona correctamente. Entonces, se busca en la tabla chi cuadrada el valor crítico con los grados de libertad y el nivel de significancia. Aquí son 10 categorías, entonces nuestra K es 10 menos 1 es igual a 9, que son nuestros grados de libertad. Entonces nos pasamos a la tabla A4, distribución de chi cuadrada. Entonces los grados de libertad, que son estos de la izquierda, ubicamos nuestro número, que es el 9, y nuestro nivel de significancia. Entonces 9 con 0.05 nos da 16.919. Ese es nuestro valor crítico. Entonces, ahora con la ayuda de una calculadora virtual TI Plus de Texas Instruments que pude bajar para sacar el valor P, se realiza esta función. Segunda función, bars. Aquí nos dan todas las fórmulas de la distribución normal, de la inversa, del t. Aquí nos da la chi cuadrada, pero esta función es PDF y la que se utilizará es chi cuadrada CDF. Entonces se ubica, se le da enter y aquí se meten los valores que nos da el problema. El valor más bajo en este caso es 0.
Y el más alto, que ya nos los había dado, es chi cuadrada igual a 8.185. Se introduce en esta fórmula y los grados de libertad son 9. Entonces se da enter y nos da esta fórmula. Aquí ya lo había resuelto. Nos da en principio punto 48, 43, pero debemos recordar que nivel de significancia con el nivel de confianza es 1. Entonces a ese 1 se le resta el resultado y nos da puntos 51, 56 y ese es nuestro valor P. Entonces, si el valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Y en este caso, nuestro valor P es mayor a nuestro nivel de significancia, entonces no existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que los resultados observados son iguales a las frecuencias. Entonces, ese es nuestro resultado. Ejercicio 16. Crímenes con violencia. Se eligen al azar crímenes violentos y se ordenan de acuerdo al mes en que ocurrieron. Los resultados se presentan en la siguiente tabla basada en datos del FBI. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de crímenes con violencia es la misma para cada mes. ¿Podría explicar el resultado? Haciendo para obtener el estadístico de prueba se realiza una serie de fórmulas para obtener esta solamente con el Excel. Entonces, crímenes es nuestra frecuencia observada. Para obtener la frecuencia esperada se divide el total de crímenes en el año entre el número de meses, o sea 12. Eso nos da el promedio de nuestras frecuencias esperadas. Entonces, la diferencia de nuestras observadas con nuestras frecuencias esperadas se pone aquí. También esta misma se eleva al cuadrado y el resultado elevado al cuadrado se divide sobre nuestra frecuencia esperada y nos da este resultado. Entonces la sumatoria de todos los resultados nos da nuestro estadístico de prueba. Para obtenerlo de una manera más sencilla se usa Minitab. Aquí ya introduje las columnas, los resultados. Crímenes, como dije, es nuestra frecuencia observada. Nos vamos a estadística, tabla, unidad de ajustes. Entonces, en nuestras observadas metemos la columna de crímenes y eso nos arroja este resultado. Entonces, nos da el estadístico de prueba que coincide con nuestra sumatoria aquí. Nuestros grados de libertad fueron 11, alfa es 0.01, valor crítico. Aquí nos da Minitab, que es 24.725. Nuestro valor P aquí también nos los da. Entonces, el valor P es menor o igual a alfa. El estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Entonces, rechazar la hipótesis nula, ya que el valor P es menor al nivel de significancia alfa. Si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar esta afirmación. Con el problema 17, genética. La clase de biología avanzada de la preparatoria Mount Pearl realizó experimentos genéticos con moscas de la fruta. Y los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a los resultados obtenidos. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las frecuencias observadas coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. Entonces, nos da el problema esta tabla. Hasta aquí. Aquí yo convertí la fracción a decimales para entonces sacar la frecuencia esperada. Entonces, usando nada más el Excel, esta es
Pero vámonos a Minitab, pasando estos valores nada más. Nos dice, aquí están ya convertidas las proporciones. Entonces nos vamos a estadísticas, tablas, chi, governance of Geo. Entonces en las frecuencias observadas metemos la columna de frecuencia. Ya nada más le damos OK y nos arroja estos resultados. Entonces, como podemos ver, coinciden con los resultados del Excel. Nuestro estadístico de prueba 15.8222, nuestro valor crítico, con la ayuda de la tabla, nos da 7.815. Nuestro valor P, aquí nos los da 0.001. Nuestro valor P es menor o igual a nuestro valor de alfa, 0.05. Nuestro estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Entonces, rechazar hipótesis nula, ya que el valor P es menor al nivel de significancia alfa. Si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. Continuando ahora con el tema 11.3, tablas de contingencia. En el ejercicio 1, vacuna para la poliomielitis. En las siguientes tablas se resumen los resultados de una prueba de la vacuna de Salk contra la poliomielitis. Si sometemos a prueba la afirmación de que contraer poliomielitis paralítica es independiente del hecho de que el niño haya recibido tratamiento con la vacuna de Salk o haya recibido un placebo, la calculadora TI-83 o 84 Plus nos da un valor P de 1.73 en notación científica. Escriba el valor P en una forma estándar que no sea la notación científica. Con base en el valor P, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿La vacuna parece ser eficaz? Entonces, utilizando la calculadora, se introducen los valores de las columnas en esta matriz, que es una matriz 2×2. Entonces, se realiza la prueba chi cuadrada. Entonces, se introducen el resultado de la columna da 201.114. Entonces, haciendo la prueba chi cuadrada da este resultado, 45.2519. Nuestro valor P aquí nos lo da, que ya nos lo había dado acá, con los grados de diferencia que es 1. Entonces, realizando esta misma prueba en Minitab, introducimos los valores de la matriz a estadística, tablas, y en esta ocasión nos vamos a test de chi cuadrada por asociación. Entonces, aquí se activa esta columna, sumar datos. Entonces, se introducen las dos columnas y ya se le da OK. Y se obtienen estos resultados, los cuales ya pasé aquí. Y como podemos ver, nos da los mismos resultados en Minitab y en la calculadora. 45.252 en nuestra chi cuadrada. El p-value, el valor p nos da 0.00. Entonces, el valor p es muy bajo, se debe rechazar la afirmación eficaz. Ejercicio 2. Causa y efecto. Según los datos de la tabla incluida en el ejercicio 1, podemos concluir que la vacuna de Salk causa una reducción en la tasa de poliomielitis paralítica. ¿Por qué? No, porque podemos solamente probar una asociación, pero no una causalidad. El 3. Interpretación de valor P. Remítase al valor P que se dio en el ejercicio 1, interprételo complementando la siguiente afirmación. El valor P es la probabilidad de... Aquí nos da el valor P. Entonces, el valor P
es la probabilidad de obtener el resultado en la tabla o más extremo. Repetición instantánea en el tenis. La siguiente tabla resume los cuestionamientos de jugadores de tenis en el primer torneo abierto de Estados Unidos que utilizó el sistema electrónico de repetición instantánea Hawkeye. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el éxito en los cuestionamientos es independiente del género del jugador. Parece que algún género tiene más éxito. Aquí tenemos la tabla dada en el problema. Pasamos a Minitab. Aquí nos vamos a estadística, tablas, chi cuadrada, prueba de asociación. Aseguramos que diga datos sumatorios. Metemos las dos columnas juntas, sí y no. Le damos OK. Aquí tenemos los resultados, los cuales ya tengo aquí en Excel. Aquí nos da el estadístico de prueba, que es 2.235, que es 0.135. El valor crítico lo buscamos en la tabla 4 con los grados de libertad y el valor de alfa, 0.05. Aquí está nuestro grado de libertad, que es 1, y 0.05, que es, entonces es valor crítico 3.841. Entonces, no rechaza la hipótesis nula ya que el valor P es mayor al nivel de significancia. Aquí está. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí está. Es menor el estadístico de prueba al valor crítico. Entonces, no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. Ninguno de los dos géneros parece tener más éxito. Esa es la respuesta. 12. ¿La vacuna es eficaz? En un artículo del USA Today sobre una vacuna experimental para niños se publicó la siguiente afirmación. En una prueba con 1.602 niños, solo 14, el 1% de los 1.070 que recibieron la vacuna, el 18% de los 532 que recibieron un placebo. Los datos se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para realizar una prueba de independencia entre las variables de tratamiento, vacuna o placebo y la variable que representa la gripe. ¿Desarrolló gripe? No desarrolló gripe. Parece que la vacuna es eficaz. Entonces aquí tenemos los valores de la tabla. Nos pasamos a Minitab y buscamos el estadística, tablas, chi, y nos tenemos los resultados, los cuales tengo aquí. Entonces, el estadístico de prueba es 153.462, valor P es 0.000 y valor crítico lo buscamos en la tabla 4, nivel de libertad, grado de libertad 1, 0. Aquí está, 3.841. Entonces, rechazar la hipótesis nula ya que el valor P es menor a nivel de significancia. Si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, el estadístico de prueba es mucho mayor que el valor crítico. Entonces, hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. La vacuna es eficaz. Y esa es la respuesta. Tema 13-2. 1. Prueba no paramétrica. El Genetics and IVF Institute realizó un ensayo clínico de sus métodos para seleccionar el género. Cuando se escribió este ejercicio, 172 de 211 bebés nacidos de padres que utilizaron el método Y-SORT fueron niños. Si se utiliza la prueba del signo, ¿por qué se considera que es una prueba no paramétrica o una prueba de distribución libre? Se considera como una prueba no paramétrica porque la prueba del signo no usa estimaciones de parámetros, como la media de una muestra, como la desviación estándar de una muestra, etc. Se considera como una prueba libre de distribución porque la prueba del signo no requiere una distribución específica de la población.
En los ejercicios del 5 al 8, suponga que los datos pareados dan por resultado el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta del valor correspondiente de la primera variable. Utilice la prueba del signo con un nivel de significancia de 0.05 y someta a prueba la hipótesis nula de que no hay diferencia. Ejercicio 5. Signos positivos. 13 signos negativos, 1 empates, 0. De una prueba preliminar del método Microsort para la selección del género. Como el tamaño de la muestra es de 25 menos, los valores críticos de X se encuentran en la tabla A7. Vamos a la tabla del 5 al 8. Supongo que los datos pareados dan por resultado el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta del valor correspondiente de la primera variable. Utilice la prueba del signo con un nivel de significancia de 0.05 y someta a prueba la hipótesis nula de que no hay ninguna diferencia. Ejercicio signo. Signos positivos son 13, signos negativos 1, empate 0. De una prueba preliminar del método Microsort para la selección del género. Como el tamaño de la muestra es de menos 25 o menos, los valores críticos de X se encuentran en la tabla A7. Aquí el n es 14. Entonces nos vamos a la tabla 14 y nos dijo que el alfa es 0.05. Entonces X es 2. Si el número de signos negativos o positivos es menor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, los valores negativos es 1, es menor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia que indica que hay diferencia. Ejercicio 6. Signos positivos son 5, signos negativos son 7, empates 1, de un proyecto de clase realizado para someter a prueba la diferencia entre las estaturas reportadas y medidas de hombre. Entonces, aquí son N13, la muestra es menor de 25, entonces lo buscamos en la tabla, el valor crítico, entonces son 13 y 0.05, entonces es 2. 5 es mayor que el valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia que indica que no hay diferencia. Número 7. Signos positivos 360, signos negativos 374, empates 22, de una encuesta Gallup a usuarios de Internet, a quienes se les preguntó si hacían planes de viaje a través de Internet. X es el mínimo de signos negativos y signos positivos, entonces son 360. Como el tamaño de la muestra es mayor a 25, el valor estadístico de prueba se ignoran los empates. Entonces se hace el estadístico de prueba se obtiene a través de esta fórmula. Entonces vamos a si se sustituyen valores. Aquí está. N es el total de la suma de negativos y positivos. En este caso 734. Entonces con los valores sustituidos, el estadístico de prueba es menos 0.48. Ahora se determina el valor crítico usando la tabla A2. Pero para esto, alfa se divide en 2 y se resta 1 y con el valor menos el valor de alfa. Entonces nos da 0.95. Sí, 95. Entonces este se suma a alfa entre 2 y nos da 0.975, el cual es el que se tiene que buscar en la tabla A2. Entonces buscamos 0.975 y aquí está. 5. Entonces nos da 1.96. Aquí está
valor. Si el valor del estadístico de prueba está en la región de rechazo, entonces la hipótesis nula se rechaza. Entonces, menos 0.96 es menor que menos 0.48, que era el estadístico de prueba, menor que 1.96. Entonces, está entre esos rangos, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ejercicio número 8. Signos positivos 512, signos negativos 327, empate 0. De cuestionamientos a las decisiones de los árbitros en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. X es el mínimo de signos negativos y signos positivos, entonces es 327 nuestra X. Como el tamaño de muestra es mayor a 25 menor, el valor de estadístico de prueba se ignoran los empates, se saca por medio de la fórmula. Entonces nuestra n es la suma de los negativos y positivos, en este caso es 839, entonces se sustituyen todos los valores en nuestra fórmula. El estadístico de prueba, por lo tanto, nos da menos 6.35. Entonces vamos a determinar el valor crítico usando la tabla 2. Entonces hay que buscar en la tabla el punto 975. Entonces es igual que en el otro ejemplo. Nos da 1.96. Entonces el estadístico de prueba es menor que el valor crítico. Entonces se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente que indique que hay una diferencia. Esa es la respuesta. Tema 13.3. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Ejercicio 1. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon y prueba del signo. Se utilizaron los mismos datos muestrales para la prueba del signo del ejemplo 2 en la sección 3 y para la prueba de rangos con signo de Wilcoxon del ejemplo 1 de esta sección. ¿Por qué las dos pruebas condujeron a conclusiones diferentes? ¿Cuál conclusión es mejor? Porque las dos pruebas dan diferente resultado porque la prueba de signo solamente considera el signo de las diferencias de los valores muestrales, mientras que la prueba considera sus rangos. Como la prueba Wilcoxon utiliza más información que solo el signo de los datos, es decir, el rango, sabemos que la prueba Wilcoxon dará mejores resultados si las condiciones están dadas. Ejercicio número 3. Tamaño de muestra y valor crítico. En 1908, William Gossett publicó Error of a Mean, utilizando el seudónimo de Student. Geometría volumen 6, número 1. Él incluyó los datos que se listan a continuación para dos tipos diferentes de semillas, normales y secadas en horno, que se utilizaron en parcelas de tierra adyacentes. Los valores corresponden a las cosechas de paja en CWT o quintales por acre, donde CWT representa 100 libras. Si se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que no hay diferencia entre las cosechas de los dos tipos de semilla, ¿cuál es el tamaño de muestra n si el nivel de significancia es de 0.05? ¿Cuál es el valor crítico? Entonces aquí tenemos los datos. Esto vamos a resolverlo aquí en Excel. Para el enunciado del problema, la afirmación es que no hay diferencia entre las cosechas de los dos tipos de semilla. Utilice esta afirmación para escribir la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula es los dos tipos de semillas son iguales. La hipótesis alternativa, los dos tipos de semillas son diferentes. Entonces, se hace la diferencia entre los dos tipos de semilla. Aquí tenemos los resultados. Se descarta cualquier diferencia que sea cero y ordena las diferencias de menor a mayor. Pasa por alto los signos. Entonces, no se toma. Y los signos tampoco. Okay, entonces aquí está así como venían ordenados al principio y aquí ya la diferencia ordenada sin los signos. Asigne cada diferencia un rango iniciando con 1. Cuando las diferencias tienen el mismo valor numérico, asígneles la media de los rangos incluidos en el empate. Entonces, a la diferencia ordenada se le asigna un número del 1
así 1, 2, 3 sucesivamente. Entonces, en dado caso de que haya empates, se hace la suma de los rangos y se saca el promedio. Entonces, el punto 25 hay 2, entonces 1 y 2 son 3 y entre 2 es 1.5. Entonces, se escriben los rangos para cada columna con base en la diferencia. Entonces, a la primera diferencia, como está ordenada, se le asignan los rangos, el resultado de los rangos obtenidos correspondientes a cada uno. Entonces ahora se adjuntan los signos de diferencias a los rangos correspondientes. Entonces aquí no es el mismo valor de los rangos, pero en el dado caso de que la diferencia haya sido negativa, en el rango pasa a tomar ese mismo signo. Aquí está el 1.5 que pasa a ser menos 1.5 porque la diferencia así lo tenía. Y así sucesivamente. Entonces, ahora se determina la suma de los rangos que son positivos. Entonces, se suman todos los positivos y nos da 41.5. Y ahora determina el valor absoluto de la suma de los rangos que son negativos. Entonces, los negativos ahora los sumamos y nos da menos 13.5, pero tomando el valor absoluto es 13.5. El valor t es el menor de las dos sumas. Entonces, aquí se toma el valor t. Ahora, cuente el número de diferencias que no son 0. Entonces, son 10. Entonces, cuando el número de diferencias no es 0 es menor o igual a 30, el valor crítico es determinado utilizando una tabla. Utilice la tabla dada para determinar el valor crítico para alfa 0.05 y n 10. Entonces, ejercicio 5. Uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. En los ejercicios 5 y 6, remítase los datos muestrales pareados e indicados y utilice la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a 0. Ejercicio 5, el viernes 13 de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes, según datos del Is Friday the 13th Bad for Your Health de Scanlon 307, tal como aparece en el storyline de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Entonces, los valores más chicos toman el rango de 1, el siguiente valor chico toma el rango 2 y así sucesivamente. Si dos observaciones tienen la misma diferencia, entonces su rango es el promedio del rango correspondiente. El rango indicado es el producto del rango y el signo de diferencia. Entonces, antes de pasar a Minitab, yo saqué la diferencia de la columna. Entonces, paso estas tres columnas a Minitab. Aquí procedo a estadística, no paramétricas, prueba de Wilcoxon. Entonces, aquí en variables le ponemos la columna de diferencia y activamos la prueba de la media. Entonces le damos OK y ya nos da los resultados, el cual ya tenía aquí. Entonces, el valor del estadístico de prueba es el mínimo de la suma de los rangos positivos y de la suma de los valores absolutos de los rangos negativos de las diferencias de 0. Entonces, aquí nos da el estadístico de prueba que es 1.5 y el valor crítico vamos a buscar en la tabla
de los valores de t con n, que son 6. Aquí también nos dice 6 en Minitab. 6 y 0.05. Entonces, el estadístico de prueba, del valor crítico es 1. El estadístico de prueba es este y el valor crítico es este. Entonces, si el valor del estadístico de prueba es menor que el valor crítico, la hipótesis nula se rechaza. En este caso, el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para rechazar la afirmación. Y esa es la respuesta. Tema 13.4. Prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. Uso de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon en los ejercicios 5 a 8. Utilice la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Ejercicio 5. Discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxitos para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base al resultado, parece haber discriminación por la edad. Entonces, el ejemplo entonces las hipótesis son hipótesis nula, las medianas de las hipótesis alternativas, las medianas de las muestras no son iguales. Primero se asigna un rango a todos los valores como si fuese un solo grupo, iniciando con un rango del 1 al valor más pequeño. Asigna un rango a todos los datos, determinando la posición de cada valor en la lista ordenada. Observe que en este caso hay empates o duplicidades. La tabla siguiente asigna los rangos a todos los datos, determinando la posición de cada valor en la lista ordenada. Entonces, se le asigna un valor de rango a cada valor, pero se toma como si fuera un conjunto completo uno solo. Entonces, por decir así, aquí empieza con el 1 del valor más bajo, 1, 2, pero el siguiente valor está en la otra columna, 3, luego otra vez el 4 y así sucesivamente. Entonces, pero a los datos que están repetidos, como este 53, entonces se suman los dos rangos y se saca la media, se divide entre 2 en este caso, y ese es el rango final que se le dará. Entonces, después de eso, se saca la suma de rangos. Aquí está. Ahora después se calcula la media y la desviación estándar esperadas de la suma de los rangos si las medianas de las poblaciones son las mismas. Entonces, N1 del primer grupo son 23 y N2 del segundo grupo son 30. ¿Okay? Entonces, estas son las fórmulas para sacar la mediana de los rangos y esta es la fórmula para sacar la desviación estándar de los rangos. Entonces, sustituyendo estos valores, la mediana de los rangos da 621. Aquí está. Y la desviación estándar de los rangos, aquí está. Sustituyendo los valores, nos da 55.723. Entonces, el estadístico de prueba para la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon está basado en la distribución normal. El valor del estadístico es con esa fórmula donde R es la suma de rangos de los rangos de la primera muestra. La suma de rangos de la primera muestra es R1 igual a 691. Calcule el estadístico de prueba. Entonces sustituimos los valores de esta fórmula. R 691. La media de rangos es 621 sobre
la desviación estándar de los rangos. Entonces, el estadístico de prueba nos da. Entonces, esta prueba es una prueba de dos colas. Los valores críticos del estadístico de prueba para una prueba de dos colas usando la distribución normal con un nivel de significancia de 0.05 son menos 1.96 y 1.96. Estos se encuentran en la tabla. Evalúa la afirmación comparando el estadístico de prueba con la región crítica. La afirmación de medianas iguales es la hipótesis nula. Rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba está en la región crítica. Esto es, el estadístico de prueba es menor que menos 1.96 o mayor que 1.96. Entonces, aquí el estadístico de prueba está entre el rango, está entre el intervalo del valor de la región crítica. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula y por lo cual no hay evidencia suficiente para que las muestras son iguales. Esa es la conclusión. Tema 13.5 Prueba de Kruskal-Wallis. Ejercicio 1. Muestras independientes. A continuación se presentan las anchuras obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes, según datos de Ancient Races of the Bay. La prueba de Kruskal-Wallis de medianas iguales requiere muestras independientes. Las muestras presentadas son independientes. ¿Por qué? Aquí nos dan los valores de la tabla. Entonces la respuesta es sí, porque los valores en las muestras no son iguales a los valores de las otras muestras. Además, dado que hay mucho tiempo entre categorías, podemos suponer que no existe una relación significativa entre los hombres. Ejercicio 5. Arqueología. Remítase las tres muestras de anchuras de cráneos del ejercicio 1 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las muestras provienen de poblaciones con medianas iguales. Los cambios en la forma de la cabeza ocurridos con el tiempo sugieren que hubo mestizaje con las poblaciones de inmigrantes. Los datos sugieren el mestizaje de culturas. Entonces, con la misma tabla que teníamos antes, nos vamos a ir a Minitab. Nada más que en Minitab estos datos tienen que estar solo en una columna. Entonces, pasamos aquí los datos y clasificamos las columnas como anchura de cráneo y año. Entonces, aquí están las tres categorías y todos los datos en una columna solamente por categoría. Entonces, estadística, no paramétricas y la prueba Kruskal-Wallis. Entonces aquí introducimos estos valores en respuesta, anchura y en el factor año. Le damos OK y aquí nos dan los resultados, los cuales ya tengo identificados. Entonces aquí está el estadístico de prueba, que es 6.63, nuestro valor P, que es 0.036. Y aquí, la hipótesis nula es las muestras provienen de poblaciones con las mismas medianas. La hipótesis alternativa, las muestras provienen de poblaciones con medianas que no todas son iguales. El valor crítico se busca en la tabla de chi cuadrada. Entonces, aquí nos dan los grados de libertad, que son 2. Entonces, con 0.05 nos da 5.991. Entonces, el valor crítico es menor que el estadístico de prueba. Entonces, aquí está la respuesta. Si el estadístico de prueba es mayor o igual al valor crítico, rechaza la hipótesis nula y concluye que hay evidencia suficiente para la afirmación. De otra manera, no rechaza la hipótesis nula y concluye que no hay evidencia suficiente para garantizar el rechazo de la afirmación. El estadístico de prueba es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula, hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. Los datos sugieren mestizaje de culturas.
que sí hubo mestizaje. Entonces, esa es la respuesta a este ejemplo. Tema 13.6, correlación de rangos. Ejercicio número 2. Rangos, diferencias y correlaciones. La siguiente tabla lista los valores de automóviles nuevos vendidos por concesionarios, así como los valores de ropa vendida en tiendas en 5 años recientes. Todos los valores están en miles de millones de dólares. Responda a lo siguiente sin utilizar un programa de cómputo o una calculadora. Identifique los rangos que corresponden a cada uno de los variables. Ese es A. B. Identifique las diferencias. C. ¿Cuál es el valor de la sumatoria de las diferencias al cuadrado? Y D. ¿Cuál es el valor de la correlación? Los datos son estos. En cuestión de automóviles y ropa. Le asigna los rangos de menor a mayor. Y la continuación de los rangos es tomándose como si fuera un solo grupo. Entonces se hace la resta entre la primera columna con la segunda. Está. Y esta diferencia se eleva al cuadrado para después hacer la sumatoria de esa del valor de la diferencia al cuadrado. Entonces, para sacar la correlación se utiliza y se procede a sustituir los valores. Entonces aquí tenemos valores y el estadístico de prueba nos da menos 650.325. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Para correlación de rangos. En los ejercicios 9 a 16 utiliza el coeficiente de correlación de rangos para determinar si existe correlaciones. Utilice un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Ejercicio 11. Clasificación de jueces en casos de conducción en estado de ebriedad. Se clasificó a los jueces del condado de Bernalillo en Nuevo México según sus índices de condenas dictadas por conducción en estado de ebriedad y los índices de reincidencia de los sujetos. Entonces, determine si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas se relacionan con los índices de reincidencia. Entonces tenemos aquí los datos, condenas y reincidencia. Sacamos la diferencia entre estas dos columnas y después sacamos el cuadrado de la sumatoria. La diferencia se eleva al cuadrado y todas las diferencias se suman al final. Entonces, los datos provienen de una muestra aleatoria simple. La hipótesis nula es de que no hay correlación. La hipótesis alternativa es la correlación. Entonces, utilizamos la fórmula de la correlación y sustituimos valores. Entonces, el resultado es menos 0.007. Como la muestra es menor que 30, buscar el valor crítico en la tabla 9. Entonces, N12, 0.05 de alfa. Entonces nos vamos aquí. 12, 0.05 de alfa nos da 5.587. Si el estadístico de prueba está en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, el estadístico de prueba está aquí. Entonces, no rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que hay correlación. Entonces, esa es la respuesta. Tema 13-7. Prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Ejercicio 1. Prueba de sesgo. Las últimas 103 temporadas de béisbol, en el momento en que se escribió este libro, terminaron con 61 triunfos de la Serie Mundial para equipos de la Liga Americana y 42 triunfos para equipos de la Liga Nacional. ¿Es posible utilizar la prueba de rachas para demostrar que la Liga Americana es mejor debido a que sus equipos ganan de manera desproporcionada más series mundiales? No, la prueba puede ser usada para determinar
aleatoriedad, pero no para determinar el valor de una proporción. Ejercicio número 3. Pruebas de rachas. Si utilizamos una prueba de rachas para la secuencia de géneros de los 107 sujetos incluidos en el conjunto de datos 3 del apéndice B, no rechazamos la hipótesis nula de que la secuencia es aleatoria. ¿Podemos concluir que los sujetos se seleccionaron de una forma adecuada para fines estadísticos? No, los datos tal vez contienen otros problemas con el proceso de selección de datos. Por ejemplo, aún podría ser una muestra de respuesta voluntaria. Uso de pruebas de rachas para aleatoriedad en los ejercicios 5 a 10. Utilice la prueba de rachas con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Todos los datos se listan en orden por renglón. Ejercicio. A continuación se listan los géneros en las categorías de mejor actor y mejor actriz para un grupo de años consecutivos recientes. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Estos son los datos. Entonces, N1 es el número de valores de hombres en el conjunto de datos. Entonces, N1 es igual a 7. Entonces, 1, 2, 4, 5, 6, 7. N2 es el número de valores M en el conjunto de datos, el valor de mujeres. N2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Entonces, el valor estadístico de prueba G es 4. Son 1, 2, 3, 4. Entonces, determinar el valor crítico usando la tabla A10. Entonces, usamos la tabla A10. Buscamos con N1, 7 y N2, 9. Entonces, N1, 7, N2, 9. Entonces, los valores críticos son 4 y 14. ¿Está? Si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, pues, el estadístico de prueba es 4 y es igual al 4, al estadístico, al valor crítico. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar que las medianas de las muestras son iguales. Ejercicio 6. Suscripciones de teléfono celular. A continuación se listan los números de suscriptores de telefonía celular en miles en Estados Unidos para 11 años recientes. Debajo de los números aparecen las letras que indican si el número está por debajo o por arriba de la media, que es 63.526.2. Realiza una prueba de aleatoriedad de los números por debajo y por arriba de la media. Al parecer existe una tendencia. Entonces, la hipótesis nula, los datos son una secuencia aleatoria. Hipótesis alternativa, los datos son una secuencia que no es aleatoria. Entonces, determinar N1 y N2. N1 son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y N2 son 4. 1, 2, 3, 4. Las rachas son 2, 1 y 2. Entonces, busca los valores críticos. N1, 7, N2, 4. N1, 7 y N2, 4. Entonces son 2 y 10 los valores críticos. Entonces, rechace la aleatoriedad si el número de rachas G igual a 2 es menor o igual al valor crítico inferior o bien mayor o igual al valor crítico superior. Entonces, en este caso, el valor crítico es igual a la racha. Entonces rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar que las medianas de las muestras son iguales.